Mis hermanos, pueden acompañarme por favor en sus Biblias al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 18. Lucas 18. Cuando esté allí puede decir amén. Amén. Okay. ¿No se escucha? ¿Un poco más de volumen? Pues, ¿ahora? ¿Sí? Ok. Gracias, hermano. Aunque hace un poquito de feedback, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Hermanos, esta es la santa palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Amado Dios, príncipe de los predicadores, rogamos la obra de tu Espíritu, Señor, quien es que puede traer convicción a nuestros corazones. Rogamos la obra de tu Espíritu para que ayude al predicador, pero que también ayude a nuestros niños y a mis hermanos, Señor, a todos en general. Trae luz y permítenos ver el Evangelio en Cristo. Amén. Ok, mis hermanos, como en toda parábola, la parábola de hoy no es la excepción, en el sentido de que siempre en el texto, sea de manera inmediata o de manera general en el contexto, está la razón por la cual una parábola se es dada. En nuestro texto, Lucas nos deja saber la razón por la cual Cristo ha traído esta parábola, ¿no? Y él dice allí en el versículo 9 que la parábola ha sido traída por esto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es importante aclarar de inmediato que aunque tenemos 2 personajes en la parábola, nuestro corazón o nuestra mente se puede ir, simplemente al fariseo. Pero Lucas ha dejado en este versículo de manera general que Cristo no simplemente se está refiriendo a los fariseos, sino a todos aquellos que tienen tal confianza en sí mismos que se justifican a sí mismos y por esto menosprecian a los demás. Ahora, es verdad que de manera histórica, en contexto histórico, una de las personas que más hacían estas cosas eran los fariseos. Pero esto está de manera general. Es a todos aquellos que confían en sí mismos como justos. El primer personaje de nuestra parábola, como bien he dicho, es un fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran un grupo de judíos que estaban profundamente preocupados por la declinación de la religión en el pueblo judío en ese momento.
Era un grupo de judíos que se había armado y se habían convocado y tenían como un clero, ¿no? Y en su mente estaba precisamente esto, la preocupación por la declinación de la religión en el pueblo judío en ese momento y el descuido mismo de la ley de Dios. Ahora, como el nombre así mismo lo dice, fariseo, su significado de manera sencilla significa apartados. Ellos se habían aferrado tanto a este sistema de la ley que se habían olvidado cuál era el trabajo precisamente de la ley. Ellos la tomaron, estudiaban cada detalle de la ley, se aferraron a ella, pero se olvidaban que la ley precisamente se les había dado para enseñarles, para instruirles, para señalarles a otro. Pero ellos habían llegado de tanto celo por la ley a un momento en sus vidas que se habían cegado a toda obra de misericordia que precisamente la ley trae al corazón de los hombres. Porque como dice el apóstol Pablo, la ley fue diseñada originalmente para enseñarles. El apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que la función primaria de la ley es actuar como un espejo. Que cuando la miramos o cuando nos miramos a ese espejo, en primer lugar nos relata o nos muestra, nos ilustra la santidad de Dios y muestra nuestra condición de pecador en contraste a Dios. Ese es el primer trabajo de la ley. Mostrar la gran santidad del Rey, ¿verdad? Y mostrarnos a nosotros cómo somos delante de este Dios santo. Así que la ley no estaba supuesta a ser la ley no estaba supuesta o no había sido dada para ser reacios, para ser hombres sin misericordias. La ley estaba allí para conducirle a ellos y a nosotros que había otra persona perfecta, que había otro que era santo. La ley realmente está allí para señalarte, empujarte a Cristo. Precisamente cuando se entiende o se ve de manera objetiva la ley de Dios, todo hombre queda sin palabra y queda desnudo delante de este Dios santo. Así que la pregunta primaria aquí es, ¿por qué este fariseo entonces? ¿O por qué este grupo de personas se justificaban de tal manera? Si la ley tiene como objetivo mostrarles su condición de pecador y mostrarle que Dios es santo. Ellos no podían ver eso. Se habían aferrado mucho a su estudio de la ley y no podían ver por qué la ley les podía señalar a otro. En vez de ver en el espejo de la ley sus propias miserias, ellos se vieron en un espejo que les mostró su propia justicia. Ellos no vieron en la ley al que justifica a los hombres pecadores. Ellos tenían otro espejo que les decía que eran justos. Un espejo diseñado por ellos mismos que les mostraba su propia justicia, como he dicho. Y llegaron a ser tan presumidos y demasiado rigurosos de manera moral que no cabía para ellos ningún hombre que no guardara la ley tal cual. Esto es muy importante porque nuestra parábola va a mostrar precisamente a un hombre que en su oración no puede verse como es él. Él llega más bien mostrando lo que él cree que es y no lo que él realmente es. Él llega a Dios y ni siquiera trae una petición por contrición del pecado que lo produce la ley, sino que él llega con la idea de que él es un justo, de que Dios debe estar loado, agradecido por este hombre
tan obediente a la ley, por este hombre tan recto y perfecto. Y entonces podemos ver lo que él dice en su oración. El fariseo puesto en pie, versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Increíble la manera como este hombre se ve, ¿verdad? Y lo primero que él trae en su cosmovisión, en su pensamiento de la ley es: yo no, Señor, una acción de gracias primero, ¿no? Una acción de gracias. Los fariseos, quiero añadir algo más, en esos tiempos, se habían ceñido a leyes creadas por ellos mismos también. Y esta oración aquí parece estar señalando algo que ellos mismos habían diseñado. Como se creían justos, por eso él no puede ver que es un pecador delante de un Dios santo. Así que lo que primero él hace es traer una acción de gracias. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Puedes ver, en la mente de él está que él no necesita de Dios realmente. ¿Trae una petición a Dios? No. ¿Trae contrición a Dios? De ninguna manera. ¿Está afligido? No. El texto dice que se colocó en pie y caminaba en el templo, realmente en el patio del templo, porque no podían entrar al templo. Recuerden que en ese momento Cristo no había sido expiado y estaba el templo. Y él caminaba allí en el templo con sus ojos levantados al cielo: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego trae una descripción de cómo son los hombres. Y lo describe de tal manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora, el segundo personaje de la parábola es el publicano, ¿cierto? Que realmente es un recaudador de impuestos. ¿Quién era un publicano? Publicano era un hombre judío que estaba a los pies o al servicio de los romanos. Era la persona que se le había dado o se le había encargado el derecho de recaudar, vale la redundancia, los impuestos internos para Roma. Cada persona tenía que pagar impuestos. Y esto era muy insultante para los judíos. Esto era muy insultante para todos ellos. Porque de alguna manera esto era la forma de un reconocimiento táctico de sumisión a Roma también. Los publicanos extorsionaban a la gente, mis hermanos, y algunas veces lo hacían en complicidad con los soldados romanos. Ellos explotaban toda fuente de recursos de las personas de este momento. Por eso eran detestados de la gente. Por eso la sociedad los aislaba, los evitaba de toda manera, porque realmente era una carga para su propia gente. Pero más que eso, los judíos los señalaban de traicionero, de traicionarles por estar a cargo de Roma. ¿Ustedes recuerdan quién es un publicano? Mateo era uno de ellos. Era un recaudador de impuestos también. Para estas personas no había amor. Para esta persona lo que había era odio de todo el mundo, por la manera en cómo ellos se comportaban de manera social con sus hermanos. Y rara vez usted ve en el templo o en la sinagoga un judío. Rara vez usted lo ve. Así que el cobrador de impuestos que tenemos aquí en nuestra parábola no se atreve, precisamente por esto que acabo de decir, a acercarse a una sinagoga. Él no quiere entrar a una de ellas. Por el contrario,
en contraste o en comparación con el fariseo, él tiene una convicción de pecado. Y él reconoce que no es digno. El texto dice que estaba a lo lejos, ¿cierto? Estaba a lo lejos. Ahora imaginen la escena, el hombre, el fariseo, puesto en pie, ¿no? Y en la oración egoísta del fariseo, él dice, no soy como los otros hombres y mucho menos como este publicano. Lo que él está señalando precisamente es lo que el publicano es. El publicano realmente, el recaudador de impuestos, es un ladrón, es un traidor y le ha hecho mal a su propio prójimo. De alguna manera, aquí el fariseo está señalando los pecados del publicano y no se puede ver a sí mismo. Esto es lo que pasa, querido hermano, con nosotros. Cuando de alguna manera nos sigamos tanto en nuestras convicciones, que son importantes y son muy buenas para nosotros, pero no hay espacio para la misericordia. Tratar de tener una vida rigurosa no es realmente malo, es bueno. Pero hemos conocido personas, y muy seguro usted conoce personas con vidas como la de este fariseo, que realmente no conocen a Dios. Son secos, áridos, lejanos, enseñados a orar, a ayunar, a diezmar fielmente, pero ellos son su propio Dios. Ellos no pueden ver realmente que están perdidos, que necesitan realmente confiar en otro, que todas las obras que un cristiano puede hacer están sujetas a lo que ya Cristo ha hecho en ellos. Es decir, siempre lo conversamos, la salvación produce obras, ¿cierto? En el creyente. La salvación en el creyente debe producir obras y obras buenas. Pero las obras no producen salvación. Usted puede tratar de obrar de todas las maneras con el entendimiento de que porque más obra, ayuna, ora, tiene misericordia de los pobres, todas estas rigurosidades que tienen algunos hermanos que conocemos como los católicos, pero puede estar perdido. Las obras en ese sentido no están haciendo nada para justificarnos delante de Dios. Al contrario, comienzan a ser carbones encendidos alrededor de nuestras almas porque no hemos confiado en el que verdaderamente ha obrado para que nosotros podamos tener frutos de arrepentimiento. Así que este fariseo señala los pecados del otro, pero no puede verse a sí mismo, lógicamente por lo que hemos dicho, la manera como ellos se relacionaban con la ley. Ahora, por otro lado, este recaudador de impuestos está a lo lejos y no quiere levantar los ojos al cielo. Hermano mío, cuando nosotros pecamos, porque somos pecadores, cuando nosotros pecamos de alguna manera, usted sabe muy bien que la daga del Espíritu atraviesa nuestras almas, que lo menos que nosotros queremos es levantar los ojos, porque reconocemos que hemos pecado contra Dios. Y esto trae contrición a nuestra alma, de tal manera que no tenemos que traer ninguna obra delante de Dios. Bueno, Señor, pequé, pero aquí están estas obras, puedo hacer acepto delante de ti por estas otras obras. No. Este publicano es consciente de lo que ha hecho. Él es consciente de que es traicionero, de que ha robado a las personas. En su mente está cuántas personas ha robado, a cuántas personas ha ultrajado.
Y en su convicción de pecado, él podría estar pensando, ¿cómo puedo restituir a las personas que les he hecho daño? No puedo, son muchas. Lo único que tengo es ir a Cristo. Lo único que tengo es ir a Dios en oración. No puedo entrar al templo puesto que no tengo para ofrecer un sacrificio por la culpa. No puedo acercarme al sacerdote porque soy rechazado, realmente soy culpable. Pero como era tenido por lo que era, las personas lo veían de lejos. Así que el fariseo trae sus obras delante de Dios. Sus manos están cargadas de todo lo que él hace. De hecho, hay algo importante aquí en lo que hace el fariseo. La ley realmente decía que el día del ayuno era una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, el día del perdón, una sola vez. Pero él dice, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Ves lo bueno que soy? ¿Ves lo santo que soy? Ayuno 2 veces a la semana. Es una sola vez al año, pero bueno, yo lo hago 2 veces por semana. Quiero asegurarme de otra cosa más, Dios. Yo diezmo de todo. De todo. Y él se quiere asegurar, Señor, de todo. Me estoy asegurando de que no te he faltado en nada. Por otro lado, el recaudador de impuestos no tiene nada que ofrecer a Dios. No tiene nada en sus manos. Tiene contrición por su pecado, tiene conciencia de que ha pecado, sabe que es culpable. Señor, sé propicio a mi pecado. Qué oración más pura, mis hermanos. Qué oración más sincera, que nos ilustra como creyentes realmente, que no son las muchas palabras las que nos acercan delante de nuestro Dios. Es humillarnos, reconocer que la misma ley que el fariseo cree guardar me está señalando a mí que soy un culpable, que necesito a otro que medie por mí, puesto que soy un malvado y merezco el infierno. No puedo ni siquiera acercarme a la presencia de Dios si no vengo a Él con los méritos de otro. Los méritos de Cristo, mi hermano. Esta es la clase de convicción que como creyente debemos de tener cuando pecamos, mis hermanos. Pecamos. Defraudamos a Dios. Deshonramos a Dios. Pero es lo que somos. Somos pecadores que están siendo restaurados a la imagen de Dios, pero que somos pecadores. Cuando Pablo en Romanos capítulo 7 se ve en este espejo de la ley, él lo que puede exclamar, Señor, ¿sabes qué? Miserable de mí. Señor, yo soy un miserable. Porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne al pecado. La ley tiene que traer esto a nuestros corazones, mis hermanos. Y así, los dos son un par de pecadores que necesitan a alguien que les vista de su justicia para que Dios les pueda escuchar y puedan ser aceptados. El fariseo se va con sus propios méritos. El recaudador de impuestos no puede levantar los ojos al cielo. Es lo que pasa contigo, hermano mío. Si realmente tú has creído en Dios y si realmente tienes una conciencia de quién eres, si yo realmente tengo una conciencia de quién soy, todos nosotros vamos a estar precisamente convencidos de que necesitamos a un Salvador
porque nuestros méritos, aparte de ese Salvador, nuestras obras de justicia, dice la Escritura, que son como trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia en el contexto era lo que la mujer usaba en los días de su menstruación. Estaba aislada, lejos, cubierta por este trapo, mientras que sus días pasaban. Y para Dios, para nuestro Señor, nuestras obras son como esta. Si Cristo no está allí, como el vivificador, como el árbol, como la vid, que da verdaderamente frutos en nosotros. Amados hermanos, ¿puede ver usted la diferencia aquí? Nosotros podríamos decir, bueno, no, yo soy más como el recaudador de impuestos. La realidad es que sí es así. Pero la iglesia está compuesta de esto realmente. De personas que tienen un alto concepto de sí mismo y de otros que luchan tanto que se ven como este publicano y dicen, Señor, realmente, y dudan de su salvación, realmente tú me has salvado, Señor. Mira mis pensamientos, Señor. Mira mis pensamientos, mira mi corazón. Se va detrás de mis deseos, Señor. Y siempre estoy iniciando de nuevo. Siempre estoy comenzando de nuevo. ¿Seré yo salvo, Señor? La parábola tiene un veredicto de parte de Cristo. Las personas que están allí están dando su veredicto, ¿cierto? Ellos dirán, bueno, estos dos hombres fueron a orar. Pero si es por las obras, este fariseo, y como ellos eran en la sociedad, ¿verdad? Impactaban de tal manera que eso era lo que ellos imponían. Ponían cargas sobre las personas también que ellos no podían llevar. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque por fuera estás blanquito, pero por dentro estás muerto. Son unos sepulcros blanqueados, porque no tienes una justicia en la cual el Padre pueda decir, eres mío. Necesitas el abrigo de la justicia que el Señor ha provisto. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a estas circunstancias? El texto nos dice, porque el que se humilla será exaltado. Cristo nos mostró y nos ilustró lo que es ser verdaderamente un creyente, un hijo de Dios. Siendo Dios, siendo un hombre justo, Él se humilló. No se aferró a lo que Él era. Por eso siempre digo que Cristo no demanda del creyente algo que Él primeramente no haya hecho. Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Y no solamente se humilló, Él entregó su vida, el rescate, para que nosotros ahora podamos tener una justicia, para que podamos ser recibidos delante de Dios. Esto es. Pero el texto dice realmente abajo, el uno se fue a su casa justificado, mientras que el otro, ¿qué dice? No. ¿Cómo así que justificado? ¿Qué es esto de la justificación? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mi hermano, la justificación es un acto de Dios. Esta no describe la forma en que Dios interiormente renueva y cambia a una persona, sino más bien es una declaración legal en la que Dios perdona al pecador de todos sus pecados y lo acepta y lo considera como justo ante sus ojos. Es una declaración legal. Dios declara al pecador justo en el momento en el que el pecador pone su confianza en Cristo, como el publicano.
Señor, soy culpable de pecado. Yo soy culpable. Señor, si mirares a los pecados de los hombres, ¿quién podrá salvarse, Señor? Señor, no puedo levantar las manos. Pablo dice que Él es el primero. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice eso, pero yo creo que yo soy el primero. Y todos nosotros tenemos una conciencia de creer, no, yo creo que yo soy el primero. Hermano, no, yo soy el primero, mi hermano. Pero es precisamente eso. El corazón latiendo a la espina del espíritu, señalándote que no merecías el cielo, pero que ahora has sido vestido de la justicia y puedes acercarte a Dios y eres aceptado, amado. En Romanos capítulo 3 vamos a profundizar un poco más. Pueden acompañarme ahí, versículo 21 al 26. Romanos 3, versículo 21 al 26. Vamos a ver un poco más de cómo Dios declara al pecador justo. Romanos 3. Vamos a leer desde el versículo 20, ¿sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos capítulo 7, ahí mismo. Vamos a ver ahora cómo la ley es como un espejo, ¿no? Romanos 7, 7. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? En ninguna manera. Y Pablo dice aquí lo precioso. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no. Si la ley no dijera, no codiciarás. Así que este fariseo no tiene un conocimiento pleno de la ley. ¿Cree usted? Ellos la conocen de manera literal, pero no tenían el espíritu de la ley. Mientras tanto, el otro hombre, con vago conocimiento, entiende que Dios ha hablado a su alma, que es un pecador que merece la condenación. Y él dice, Señor, no tengo ninguna obra de justicias. Golpeando su pecho, reconociendo que el corazón es la fuente de su pecado, su corazón, su alma. Señor, sé propicio a mí, pecador. Realmente la palabra aquí es, Señor, ten piedad de mí, pecador. Las mismas palabras del Salmo 51, el salmo que David está usando como penitencia por su pecado. Ten piedad, oh mío Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia. Querido hermano, ¿no te animas a ver que es Cristo, que es Dios,
quien te ha justificado y por medio de esto eres aceptado? ¿No te animas a ver que aunque hayas caído tan bajo, realmente no hay un lugar bajo para que la gracia sublime del Señor no te pueda rescatar? ¿No te animas a ver que la gracia del Señor es tan preciosa, tan rica, que aunque tú te sientas el pecador más grande del mundo, la gracia te dice, eres mío, te he comprado, me perteneces? Ese es el evangelio, querido hermano. Tratar de vivir de la otra manera. Muchos de nosotros salimos de estos lugares, ¿no? Siempre obrando en la iglesia, siempre ayunos, oraciones, el día de vigilia, el día no sé qué, los diezmos. Entonces los diezmos lo teníamos no con un corazón sincero. Voy a dar para que la obra del reino permanezca, persevere. No, sino para, Señor, me gané 1 millón de pesos, bueno, te pertenece, tal cual. Son 100, Señor. Conocí la historia de una persona que su hijo estaba muriendo en un centro de rehabilitación por el consumo de drogas. La persona es creyente y está en uno de estos lugares. Y la señora trabaja, pero en este momento, en esos días, estaba trabajando arduamente vendiendo panes expuestas al sol. Y ella siempre sacaba lo que le pertenecía al Señor, como le habían enseñado en su iglesia. Cuando llegó la noticia de la clínica a decirle que su hijo estaba muy mal y que necesitaba ser trasladado a otro lugar, que se necesitaba tanto de recursos para hacer eso, la hermana comenzó a pedir dinero por todos lados y no recibió nada y se cansó y llegó a su casa a llorar. Y cuando abrió el sobre, ella era consciente de que tenía allí el dinero exacto para cubrir lo que su hijo necesitaba. Sin embargo, ella dijo, no voy a tocar esto porque esto le pertenece al Señor. Llamaré a mi pastor y que el pastor me aconseje y me diga. Cuando la señora va a donde el pastor le dice, hermana, eso le pertenece al Señor. Que el Señor le provea por otro lado, pero no toque eso, porque eso le pertenece al Señor. La hermana llamó al hermano pecador, Eddie Cantillo. Y el hermano pecador le dijo, hermana, el Señor te ha provisto lo que necesitas para tu hijo. Y el pastor y la congregación deberían ser los primeros generosos en ir y ayudarte. Hermanos míos, ¿cree usted que esto es mentira? Esto pasa en nuestra ciudad, esto pasa en nuestro contexto. Las personas están subyugadas porque no les han enseñado el evangelio como es. Sin embargo, usted ha entendido el evangelio, usted sabe lo que es el evangelio y sabe que estas cosas no son así. ¿Y qué pasa contigo, hermano mío? ¿Sabes cuál es la mayor medicina para tu depresión? Para tus días tristes, la gracia del Señor. ¿Sabe cuál es tu mejor remedio para los días del lamento? La seguridad del Señor. Hermano mío, estamos seguros en nuestro Rey. Su sangre nos ha limpiado de nuestras maldades. No solamente eso, se nos ha dado el Espíritu que cuando no queremos orar en esos días de tristeza, de dolor, de depresión, que no queremos hablar con nadie, que nos encontramos en esas habitaciones oscuras, el Espíritu ora por ti e intercede y comunica a Dios y te ayuda en tus aflicciones. Hermano mío, el publicano no trajo nada de sus manos, como usted ni yo hemos traído nada. Pero ahora tenemos las manos llenas del amor del Padre. Que esto te sea útil para estas semanas. Que esto te sea útil para recordarte el amor inmensurable de tu Padre. Cuando no tienes para diezmar, ya alguien ha sido dado por ti. Hermano, yo no tengo.
Que el Señor me provea. Ese es el entendimiento del Evangelio. Cristo concluye con este veredicto. Os digo que este se fue a su casa justificado, mas el otro no. Porque todo el que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será humillado. Algún día los hombres que ponen sus propias obras delante de las obras del Rey serán humillados y verán al Cordero de frente y llorarán, pero ya no habrá espacio. Es ahora, hermano mío. Abandona tus obras. Abandona tus buenas obras que no te están conduciendo a nada y recibe con tus manos vacías y tu corazón vacío la obra de Cristo que te puede perseverar hasta el final. Amén. Señor Dios de toda gracia, muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias por mis hermanos y por tu palabra. Que el Espíritu, Señor, obre en nuestras propias vidas, trayendo fe y arrepentimiento y obras de justicia. En Cristo. Amén.